¿Alguna vez ha fantaseado con criaturas tan enigmáticas que desafían nuestro entendimiento, relatadas en uno de los libros más venerados y revolucionarios de la historia? La Biblia, repleta de relatos y enigmas, exhibe personajes tan extraordinarios que parecen emerger de un universo que trasciende nuestra realidad. Sin embargo, ¿quiénes son estas criaturas? ¿Qué revelan sus papeles sobre las estrategias celestiales y la danza entre el firmamento y la tierra? Prepárate para adentrarte en un universo repleto de misterios, donde cada detalle nos invita a meditar sobre la existencia y lo sobrenatural. ¿Qué ancianos presenciaron Juan en su visión celestial? ¿Por qué estas figuras, adornadas con mantos de blanco y coronas de oro, se acomodan en el trono divino? Además, ¿qué significa la representación de los seres vivientes con ojos dispersos por todo el globo? ¿Son emblemas de algo mayor, emblemas del poder celestial o verdades de un universo que solo podemos descifrar a través del esfuerzo? En el día de hoy desentrañaremos las enigmas que se esconden tras algunos de los seres más enigmáticos que hallamos en las páginas de las Escrituras Sagradas. Imagina la emoción que experimentó Juan, el apóstol refugiado en Patmos, al ser transportado a un escenario sublime, un templo celestial rebosante de majestad, resplandor y poder celestial. En el corazón del trono divino resplandecía la belleza de piedras preciosas. Alrededor de su trono, 24 tronos diminutos, ocupados por ancianos con túnicas blancas y coronas de oro resplandecientes en sus rostros. Se inclinaron ante el Altísimo, despojándose de sus coronas como emblema de veneración total. En sus palabras resonaban ecos de veneración. Oh Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, pues tú diseñaste cada elemento. Sin embargo, ¿quiénes eran estos 24 viejos hombres? La Escritura no brinda una respuesta certera. Algunos los ven como portavoces de la Iglesia, mientras que otros opinan que encarnan a los dirigentes de las tribus de Israel y a los profetas de Cristo, entrelazando el Antiguo y el Nuevo Testamento. No obstante, una cosa es indiscutible: están intrínsecamente conectados con la noción de gobernar con Cristo. Sus mantos de oro no solo encarnan la victoria, sino también el poder divino concedido. En las Escrituras, el término ancianos nunca se emplea para los ángeles, pues ellos no se ven envejecidos ni poseen la autoridad vinculada al término. Este detalle nos lleva a pensar que estos 24 ancianos son seres humanos sublimados, encarnando a todos aquellos que, por fe, abrazan la promesa celestial. Si los 24 ancianos nos incitan a meditar sobre nuestra conexión con el reino celestial, las criaturas vivientes que los envuelven nos ponen en un torbellino de retos, imaginadas como criaturas con multitud de ojos y siluetas que recuerdan a león, buey, hombre y águila. Estas figuras se erigen como guardianes del trono divino, adorando sin cesar y clamando: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Esta escena nos invita a meditar sobre el propósito de su existencia. Algunos sabios sostienen que encarnan los elementos de la creación: poder, dedicación, sapiencia y autonomía. Otros contemplan en ellos los rasgos divinos, palpables en cada objeto que ha engendrado. Sin embargo, lo que capta la atención es su devoción perpetua, una llamada a descubrir la majestad del Creador. Mientras los 24 ancianos y los seres vivientes iluminan el firmamento, el profeta Ezequiel nos revela una perspectiva comparable: las ruedas que giran como ruedas. Conocidas como Ophanim, estas ruedas, llenas de ojos, pueden desplazarse en cualquier ángulo sin necesidad de girar. Para Ezequiel, quien contempló este espectáculo de nubes y relámpagos, se trataba del majestuoso trono divino, una prueba de que el Señor trasciende las fronteras del espacio y el tiempo. Los ojos encarnan la omnipresencia celestial. Dios contempla todo, conoce todo y se encuentra en cada rincón. Esta fascinante narración de Ezequiel nos invita a meditar sobre la experiencia de presenciar algo que trasciende nuestra percepción. Las ruedas vivientes se revelan como más que componentes de un vehículo celestial. Revelan la esencia viva de Dios, perpetuamente en danza y omnipresente. A la vez,
Desafían nuestra fantasía, forzándonos a admitir que el cosmos es infinitamente más extenso de lo que podemos descifrar. Otra criatura que suscita intriga y pavor es el Leviatán, un ser evocado en el libro de Job y otros textos sagrados. El Leviatán se pinta como un titán oceánico de poder inigualable, cuya apariencia y poder encarnan la esencia inquebrantable de la naturaleza. En Job, el Altísimo pone a prueba al patriarca, preguntándole si podría capturar o dominar a esa criatura. Es una manera de revelar a Job y a cada uno de nosotros que hay fuerzas en el cosmos que no están bajo el dominio humano. Algunos lo ven como una alegoría del caos, un ser que solo Dios puede domar. Otros opinan que podría ser un eco de un animal ancestral o incluso de un dragón legendario, encarnando la fantasía y el recuerdo colectivo de tiempos remotos. Sin importar su esencia, el Leviatán nos evoca la majestad y el enigmas de la creación celestial. Es una prueba de cuánto confiamos en Dios, no solo para desentrañar el universo, sino también para enfrentar sus intrincadas y amenazas. El Behemoth, otro ser mencionado en Job, evoca una criatura de dimensiones y poder asombrosos. Dios lo exhibe como una manifestación de su ingenio, subrayando su influencia sobre cada ser viviente. Estas narraciones y descripciones nos humillan y nos llevan a una comprensión más profunda de la omnipotencia celestial. Así como Job se vio obligado a meditar sobre su humildad ante la obra divina, también nosotros estamos invitados a desprendernos de nuestro ego y entregarnos a la majestad del Creador. La Biblia va más allá de narrar relatos. Nos invita a adentrarnos en un cosmos espiritual donde cada entidad y cada perspectiva poseen un propósito. Al sumergirnos en estas narraciones, emerge una figura intrigante, Melquisedec. En el Génesis, se revela brevemente como el sacerdote celestial ofrece a Abraham una bendición tras una victoria y recibe los diezmos del patriarca. Melquisedec, sin pasado ni destino, emerge como un personaje singular en el relato bíblico. Se le pinta como el monarca de Salem, que significa tranquilidad, y también como el monarca de la equidad. En el Nuevo Testamento se le achaca a Jesús, cuyo mandato perpetuo no tiene inicio ni desenlace. Esta comparación reafirma la noción de que Melquisedec no es solo un personaje histórico, sino una sombra de Cristo, señalando a Jesús como el sacerdote perpetuo de nuestra fe. Su inesperada y enigmática aparición nos evoca que Dios actúa de formas imprevistas, frecuentemente recurriendo a individuos y sucesos que desafían nuestras expectativas. Cada objeto que desentrañamos revela que la Biblia trasciende la mera narración de relatos. Nos revela un cosmos donde lo terrenal y lo supranatural se entrelazan, donde cada persona y cada perspectiva tienen una lección que revelar. Al meditar sobre los 24 ancianos, las ruedas vivientes, Leviatán y Melquisedec, se intensifica nuestra veneración hacia el Creador y la intrincada arquitectura de su creación. Estos relatos nos invitan a explorar más allá de lo perceptible, a contemplar lo infinito, lo eterno y a reflexionar sobre nuestra posición en el vasto universo divino. Si figuras como los 24 sabios y Leviatán nos fascinan, ¿qué ocurre con aquellos cuyas acciones moldearon eventos esenciales en la epopeya bíblica? ¿Qué ángel de la muerte se alzó sobre Egipto en medio de la última plaga? ¿Qué causa su apariencia tan asombrosa y temida? ¿Qué función desempeñan los querubines y serafines, que parecen estar siempre presentes ante Dios, aunque con distintas intenciones? Ahora, desentrañemos estos enigmas y desentrañemos el significado que esconden estas figuras. El episodio del ángel de la muerte en el Éxodo es una de las escenas más asombrosas de la Biblia. Imagina una noche apacible en Egipto, interrumpida por lamentos de angustia y desasosiego. El faraón había desafiado reiteradamente el mandamiento divino de liberar a los israelitas, y ahora se toparía con la plaga definitiva, el ocaso de sus descendientes. El Altísimo había dado a los israelitas la misión de pintar sus entradas con el sanguíneo de un cordero, asegurándose de que el ángel de la muerte no pudiera acechar sus hogares. Este acto de obediencia se transformó en un emblema de rescate y salvaguarda, señalando la venidera resurrección en Cristo. Sin embargo,
¿Quién o qué era el guardián del ocaso? La Biblia no detalla su apariencia con precisión, pero su papel es cristalino. Era el guardián del veredicto celestial. Muchos opinan que no era una criatura concreta, sino una manifestación del poder divino, que revela que la existencia y el destino de cada individuo están en sus manos. El relato del Éxodo no solo subraya la relevancia de la obediencia, sino que también resalta la bondad celestial. Aquellos que obedecieron sus directrices encontraron la salvación. Esto nos invita a meditar. ¿De qué manera respondemos a las señales y directrices emanadas de Dios? Si el ángel de la muerte encarna el veredicto, los querubines simbolizan la salvaguardia de la divinidad. Desde el instante en que Adán y Eva se marcharon del paraíso terrestre, los querubines se erigen como guardián eternos. En el Génesis, se ubican al este del jardín, armados con una espada luminosa, para impedir que los humanos regresen y se apropien del árbol vital. Esta representación está llena de significados. La majestad de Dios no puede ser transgredida, y su plan de redención debía seguir su camino. Adicionalmente a su rol de guardián, los querubines juegan un rol crucial en la devoción celestial. Al ejecutar la edificación del Arca de la Alianza, Dios manda colocar esculturas de querubines en el propiciatorio, el escenario donde su presencia se revelaría. Esto revela que, incluso en la veneración, persistía el abismo entre lo terrenal y lo celestial. Ezequiel nos revela más detalles sobre estos seres, pintando sus rostros y alas con un mosaico de ruedas dentro de ruedas. Su majestuosa apariencia nos evoca la intrincada y enigmática danza de la creación celestial. Sin embargo, ¿qué sucede con los seres celestiales? ¿En qué características se distinguen de los querubines? Mientras que los querubines simbolizan la salvaguarda de la divinidad, los serafines se perciben como devotos. En el capítulo 6 de Isaías, el vidente contempla a Dios sentado en su trono, acompañado de serafines. Estos guardianes celestiales, conocidos como seres con 6 alas, cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Rey de los ejércitos. La tierra se viste de su majestad. La repetición de la palabra santo 3 veces subraya la inmaculada y perfecta esencia de Dios. Isaías, al contemplar esta perspectiva, se siente profundamente humillado. Oh, vaya desdicha. Estoy desorientado, pues tengo labios impuros. En ese instante, uno de los serafines despliega un carbón encendido del altar y le toca la boca, proclamando que su culpa ha sido erradicada. Esta asombrosa escena no solo destaca la divinidad de Dios, sino que también revela su fervor por purificar y fortalecer a quienes elige servirle. Es una señal que, aunque Dios es un ser celestial, también brinda gracia y redención. Al contemplar la majestad de los querubines y serafines, nos invita a meditar sobre nuestro rol en la creación. Si estas criaturas celestiales se esfuerzan en salvaguardar y venerar, ¿qué significa eso para nosotros, seres creados a la sombra de Dios? Esta interrogante nos invita a contemplar una figura intrigante. Lucifer, el ángel desvanecido. En Isaías, Lucifer se describe como la estrella matutina, una criatura de asombrosa belleza y sapiencia. Ocupaba un lugar privilegiado en el firmamento, pero su anhelo de superar a Dios desembocó en su desplome. El egoísmo fue el motor de su insurrección, arrastrado junto a 1/3 de los ángeles, transformándolos en demonios. Este relato es una advertencia sobre los riesgos del egoísmo y la rebeldía. Lucifer fue engendrado por Dios con donaciones asombrosas, pero estas maravillas fueron moldeadas por su carácter equivocado. Nos advierte que las mayores alegrías pueden transformarse en engaños si no se emplean adecuadamente. La caída de Lucifer deja una huella indeleble en el torbellino espiritual que envuelve la narrativa de la humanidad. Lucifer pretende desviar a la humanidad, atacar la esencia divina en nuestra esencia y apartarnos de nuestro destino celestial. No obstante, la Biblia nos asegura que su destino ya ha sido estipulado. Mediante Jesucristo, el Altísimo ha trazado un sendero de reconciliación y triunfo para quienes lo abrazan con fe. Más allá de las criaturas celestiales mencionadas, un personaje intrigante es Melquisedec.
En el Génesis, Abraham es bendecido y recibe los diezmos, aunque su origen sigue siendo un enigma. Ignoramos su origen ni su destino, pero se le conoce como el monarca de Salem y el sacerdote del Altísimo. En el Nuevo Testamento emerge como un personaje que evoca a Jesús, el sumo sacerdote perpetuo. Como Melquisedec, Jesús carece de inicio ni término, y su misión sacerdotal es impecable y digna. Melquisedec nos invita a meditar sobre la esencia del sacerdocio y la guía espiritual. A diferencia de los sacerdotes levitas, quienes, siguiendo la doctrina de Melquisedec, son eternos. Esta conexión revela que el Altísimo siempre ha trazado un plan para salvar a la humanidad, desde tiempos inmemoriales. Al contemplar personajes como Melquisedec, nos damos cuenta de que Dios maneja todo, incluso cuando los misterios de sus intenciones se vuelven invisibles para nosotros. A medida que avanzamos hacia el desenlace, surge una incógnita intrigante. ¿Por qué Dios nos brinda la oportunidad de contemplar criaturas y sucesos tan enigmáticos? ¿Qué propósito esconden estas narrativas y personajes? Es posible que la respuesta resida en cómo estas visiones nos invitan a contemplar la majestad de Dios y a sentir la urgencia de depender de Él. Los relatos de ángeles, criaturas celestiales y personajes enigmáticos como Melquisedec no solo nos cautivan, sino que nos revelan lecciones esenciales sobre la veneración, la modestia y el poder divino. Al meditar sobre este asunto, estamos listos para un desenlace que entrelace todos los hilos de este encantador tapiz de relatos. ¿Cuál es nuestro rol en el colosal plan divino? ¿De qué manera podemos acoger la invitación a vivir con reverencia y agradecimiento? En el desenlace desentrañaremos las conclusiones y lecciones que estas narrativas nos ofrecen para nuestra existencia contemporánea. Al contemplar cada uno de los personajes y relatos que hemos desentrañado, emerge una verdad ineludible. Cada uno nos revela la supremacía y majestad divinas. Desde los querubines que vigilan el sendero hacia el árbol de la vida, hasta los serafines que proclaman la santidad celestial, nos topamos con la noción de que hay un orden superior que podemos descifrar, un propósito celestial que entrelaza cada rincón del firmamento con la tierra. Sin embargo, ¿qué lugar ocupamos en este relato? ¿Qué nos revelan estas narraciones sobre nuestro rol en la creación divina? Consideremos a los 24 ancianos, sentados en la cima del trono divino. Sus coronas, emblemas de triunfo y poder, no se utilizan para magnificarse, sino que se entregan al Creador en un acto de total devoción. Esto nos hace reflexionar sobre la esencia de nuestras habilidades, oportunidades y éxitos. Al comprender esta realidad, nos sentimos impulsados a vivir con modestia, dedicando nuestras existencias al servicio del propósito divino. Los ancianos nos revelan que la veneración no es solo un acto puntual, sino una danza perpetua de veneración. Al meditar sobre sus gestos, descubrimos que la verdadera veneración trasciende las palabras y los rituales. Es una devoción cotidiana, una intención de adorar a Dios en cada decisión que tomamos. Así como ellos despliegan sus coronas, estamos invitados a entregar el mando de nuestras existencias a Dios, aceptando su supremacía en cada rincón de nuestra existencia. ¿Qué enseñanzas podemos extraer de Leviatán y Behemoth, esos gigantes que desafían nuestra fantasía? El Altísimo los presenta a Job no solo para revelar su ingenio, sino también para revelar una lección crucial. Hay fuerzas en el cosmos que escapan a nuestro control. En vez de infundirnos terror, esta verdad debería inspirar nuestra fe en Dios, quien no solo engendró estas fuerzas, sino que también las rige con su poder. Si Él puede dominar seres tan poderosos, ¿cuánto más puede tomar las riendas de nuestras existencias? Al enfocarnos en personajes como Melquisedec, nos damos cuenta de que Dios actúa de formas que rara vez desciframos. Su efímera pero trascendental aparición nos revela que el plan divino siempre está en danza, aunque las cifras no sean cristalinas. Así como Melquisedec alumbró a Abraham en un instante crucial, Dios continúa enviando almas y oportunidades para iluminar nuestro sendero. Nos corresponde estar alertas y estar preparados para responder con fe y obediencia. Lucifer, en cambio,
es una sombría prueba de lo que ocurre cuando desviamos nuestra mirada de la divinidad. Su arrogancia y anhelo de libertad lo catapultaron a la ruina. Una advertencia nítida para nosotros sobre los riesgos de depositar nuestra fe en nosotros mismos en lugar de en el Creador. Sin embargo, su narrativa nos evoca la victoria divina sobre el mal. Al enfrentar tentaciones y obstáculos espirituales, podemos cimentar nuestra victoria en la fe en Jesucristo. ¿Qué sucede con los querubines y serafines, cuya danza perpetua alrededor del trono celestial revela su divinidad? Nos revelan que la veneración no es solo para nuestro bienestar, sino una reacción innata a la majestad celestial. Al exclamar, Santo, 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 nos incitan a hacer lo mismo, celebrando la inmaculada y sublime divinidad en cada rincón de nuestro ser. Además, nos recuerdan que, al igual que Isaías fue esculpido por un serafín antes de ser enviado como profeta, el Altísimo está dispuesto a limpiarnos y otorgarnos fuerza para cumplir su destino. Al meditar sobre estas figuras y sus significados, emerge una cuestión crucial. ¿De qué manera nos empujan estas narraciones a vivir en el presente? La respuesta es simple: entregarse. La Biblia revela que cada ser, ya sea celestial o terrenal, juega un rol crucial en iluminar la majestad divina. Nos encontramos en la obligación de actuar de tal manera que nuestras palabras, acciones y comportamientos brillen con la luz celestial. La epopeya del Éxodo, donde el ángel de la muerte cruza las viviendas pintadas con el sanguíneo del Cordero, es un vibrante ejemplo de cómo la obediencia y la fe pueden salvar. Así como los israelitas depositaron su fe en Dios para su salvación, también estamos invitados a depositar nuestra fe en el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, que erradica el pecado del universo. Esta fe no solo nos infunde esperanza para el porvenir, sino que también metamorfosea nuestra manera de vivir hoy, otorgándonos el coraje para enfrentar los obstáculos y la tenacidad para persistir. Finalmente, nos queda una opción: permanecer como espectadores pasivos de estas narrativas o embarcarnos en ellas como actores activos. El llamado divino hacia nosotros es cristalino. No nos creó como espectadores pasivos, sino como actores cruciales en su creación. Puede que no sea nuestra presencia frente al trono celestial como los sabios, o que nuestras alas no vuelen como los serafines, pero somos igualmente cruciales en la creación de la tierra. Así como Isaías respondió a la llamada celestial con «Estoy aquí, envíeme», se nos exhorta a actuar con buena intención y obediencia. Quizás esto implique despedirse de alguien, brindar apoyo a los desfavorecidos o simplemente dedicar más tiempo a oír la voz celestial en nuestras existencias. Sin importar el trayecto, el impacto es palpable cuando se realiza con fe. Al concluir esta travesía por los enigmas más intrigantes de la Biblia, se nos rememora que la meta suprema es regresar al Creador. Cada criatura, cada perspectiva, cada cuento nos invita a contemplar la majestad de Dios y a sentir nuestra dependencia en Él. No estamos solos en esta travesía, estamos entrelazados con un ser superior, unidos por un Dios que nos comprende profundamente y nos adora sin reservas. Si estas meditaciones han resonado en tu alma, no las ocultes. Asimismo, comparte este video con tus seres queridos y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. A través de la sinergia, podemos continuar desentrañando las profundas e inspiradoras verdades de la palabra de Dios, iluminando nuestras existencias y el universo que nos envuelve. Agradezco tu presencia y que la serenidad y el amor divino siempre te acompañen.